8:09. ¿Cuál fue el criterio que finalmente se impuso ayer en la votación del INE respecto de los acordeones? El de la presidenta Guadalupe Tadei, quien dijo: la ilegalidad encontrada no nos debe llevar a intentar salir adelante con otra ilegalidad. Es decir, pues sí hubo una ilegalidad, pero no podemos hacer nada. Triunfó la lógica de la consejera Rita López, quien dice: me parece que sancionar en ausencia de pruebas plenas constituye una apreciación subjetiva sin bases que demuestren la responsabilidad de los posibles inculpados. Es decir, ustedes que denunciaron los acordeones, presenten pruebas, y si no presentan pruebas, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Muy bien. Aquí sí que la ley es la ley, ¿eh? Sí, claro. La ley es la ley. ¿Qué criterio se impuso ayer? Por 6 votos contra 5. En el INE, el de la consejera Norma de la Cruz, quien dice: en la Comisión de Fiscalización, además lo dice con ironía, se creó una nueva teoría en materia de fiscalización, estableciendo que un gasto genera beneficio a una candidatura por el simple hecho de ganar una elección. Pues, ¿qué? ¿Ustedes creen que por haber salido en los acordeones, porque la gente en las casillas estaba diciendo voten por lo de los acordeones, ustedes creen que por eso se ganó la elección? A ver, presenten pruebas. Ese fue el criterio que se impuso ayer en el INE. ¿Qué criterio perdió ayer? El de consejeros, como Jaime Rivera, quien dijo: inducir el voto desde el poder equivale a suplantar la voluntad ciudadana. Tales entes políticos u organizaciones pudieron ser gobiernos, partidos o grupos delincuenciales. Le pedimos una opinión al consejero Jaime Rivera sobre, pues, al día siguiente de esta votación. Consejero, buenos días. Buenos días, Tiro. Me da gusto saludarte y a todo tu auditorio. Estoy a tus órdenes. Pues simplemente para conocer ya su evaluación sobre el sentido de esta votación respecto al tema de los acordeones. 6-5, sabemos, fue una votación cerrada, fue una discusión en la que prácticamente todos los consejeros reconocieron los acordeones, pero al final, en la historia electoral de México, el INE termina no sancionando, no estorbando la práctica de los acordeones. Disculpa, Tiro, hay que hacer una primera precisión. Sí se aprobó la sanción por el beneficio que recibieron los candidatos, especialmente los ganadores. A los demás se les aplica solo una amonestación. Sí se aprobó una sanción económica considerando el beneficio que obtuvieron por propaganda ilegal de origen desconocido formalmente, al menos por las capacidades de investigación que tiene la unidad de técnica de fiscalización del INE, que son capacidades, atribuciones, capacidades técnicas inclusive limitadas, menores que las que tiene, por ejemplo, una fiscalía electoral o fiscalía de justicia en general. Pero sí se sanciona en una votación muy cerrada, con criterios muy debatidos. El criterio principal que se utilizó para imponer sanción a quienes materialmente se beneficiaron de la promoción e inducción del voto, pues, con los conocidos acordeones. Sí. El criterio es el beneficio que recibieron, bueno, materialmente, digamos, el beneficio se materializa incluso con el triunfo en votación. Inclusive cuando, según los análisis que se hicieron de actividades y gastos de campaña, hay quienes hicieron una campaña muy escasa o casi nula y resultaron triunfadores. Otros hicieron una campaña un poco más visible, pero ya sabemos que la participación ciudadana fue muy baja. Pero sí triunfó el criterio
en el Consejo General por 6 votos a 5 de sancionar. Bien, perdón que lo interrumpa, consejero. Sí se le sancionó. Por ejemplo, el señor Irving Espinosa, sin duda, beneficiario de los acordeones, aparecía en prácticamente todos, se le impone una multa de 79,198 pesos. Eso es lo que va a pagar. Y a cambio de los acordeones va a ser ministro de la Corte por 12 años. Qué ganga, ¿eh? Qué negociazo, consejero. Hay que recordar que desde el 15 de junio se discutió y se resolvió en el Consejo General la cuestión de si estas elecciones el INE las podía calificar de válidas o no. Fue una discusión intensa y una votación muy dividida. Allí ganó la opción de declarar la validez, ahí sí, 6 a 5. Ahí se declaró la validez 6 a 5. De tal manera que cuando se hace la fiscalización del uso de ingresos y gastos durante las campañas para estos cargos judiciales, la cuestión de la validez ya estaba resuelta. Y por lo demás confirmada por el Tribunal Electoral. Sí. Pero lo que atañe al INE ya no se discutía si esto era válido o no. Ya se discutía solamente si, por un lado, los gastos e ingresos de todos los candidatos y candidatas cumplieron con la norma. Prácticamente todos fueron sancionados en algún grado por faltas diversas como no comprobar algunos gastos o el manejo de las cuentas, etc. De tal manera que ya para la sesión de ayer, que se limitaba a los ingresos y gastos y al posible beneficio por propaganda ilegal y uso, y por lo tanto uso de recursos de origen desconocidos, se sanciona por recibir un beneficio con un valor económico no cuantificable en este caso, pero cualitativamente se considera que hubo beneficio y que de fuentes desconocidas. Y eso es una falta. ¿Cómo se sanciona? Conforme a las normas aplicables de fiscalización. Insisto, la cuestión de la validez de esta elección ya estaba resuelta antes. Sí, lo sabemos. Puedo decir que además con mi voto en contra, sí, lo sabemos. Colegas. Sí. Y además con documentación, con estudios que presentaron con modelos de acordeones. Aquí dimos cuenta de eso, hablamos con algunos consejeros. Pero para efectos, sí, el punto es que ayer terminó la participación del INE en este proceso y ganó la trampa, consejero, ganó la trampa de los acordeones. La trampa no la cometió el INE. No, de acuerdo, pero pues, el INE ante esa trampa, limitado por su normatividad, por sus alcances, por todo, votó en junio, pues sí, que no podía invalidar esta elección. Y ayer terminó su participación poniéndole a Hugo Aguilar, que va a ser presidente de la Corte, y ministro de la Corte por 12 años, una multa de 79,000 pesos. Perdón, Jaime, y sabemos que usted votó en contra 2 veces. Ganó la trampa. Ganaron los acordeones. En beneficio de la información del público, debo aclarar además que en este caso, las sanciones que suelen aplicarse a los partidos son más altas. En este caso se aplica, por un lado, un criterio para personas que actuaron como personas físicas, puede decirse, y se equiparan algunos. Perdón que lo interrumpa, Jaime, tenemos que hacer una pausa, nos espera un par de minutos para concluir y escuchar este último comentario suyo. Sí, claro. Volvemos en un par de minutos, estamos hablando con Jaime Rivera, consejero del INE. Volvemos.
Es Leiva por la mañana. 8:24, le agradecemos al consejero del INE, a Jaime Rivera, esperarnos estos minutos. Estaba concluyendo, estaba dando una opinión final, Jaime, y muchas gracias, sobre pues, lo que fue ya el final del INE, la participación final del INE en este tema tan controvertido, el de los acordeones, y a fin de cuentas creo que es la participación final en el tema de la elección del Poder Judicial. Jaime, lo escuchábamos. En la fiscalización del uso de recursos económicos para las campañas, a los candidatos a juzgadores, como en este caso, se les puede sancionar como personas físicas por dos razones. Una, porque no van, a diferencia de los partidos políticos, con una organización establecida y reconocida, y no llevan, en este caso, conforme a la ley de la reforma judicial, no recibieron financiamiento público y el financiamiento privado se limitaba a sus recursos personales. Por tal razón, los márgenes de sanción económica son mucho más limitados y además se toma en cuenta, tratándose de personas físicas, la capacidad económica de pago de multas, considerando su ingreso conforme a sus declaraciones de declaración de impuestos. Entonces son criterios mucho más, para sancionar, mucho más restringidos que los que se aplican a los partidos políticos. Aquí lo importante es que más allá de mi convicción personal a estas alturas, la validez de la elección ya estaba determinada y los márgenes de sanción de las conductas que en este caso ayer decidió el Consejo General se limitaban al uso de recursos económicos. Ya no estaba en juego la validez una valoración general y la validez. Y en estas circunstancias yo defiendo las razones de mis votos y explico lo aprobado. Más allá de mis convicciones personales. Y como consejero lo tengo que hacer así. Y las vimos y las seguimos. Pero bueno, pues le agradecemos finalmente desde nuestra lectura periodística. Pocos casos, quizá nunca un caso tan grave, tan patente, que además aplicado con ostentación como el de los acordeones, y termina triunfando. Sabemos que usted votó en contra en junio, sabemos que usted ayer votó por las sanciones, lo sabemos, pero bueno, nosotros a partir de eso nos quedamos con la creencia de que en la elección terminó triunfando la trampa. Problema nuestro. Le agradecemos mucho sus comentarios, Jaime. Por cierto, acaba de hablar la presidenta Sheinbaum sobre el tema, Jaime. ¿Qué dijo la presidenta? Sofía, buen día. Buen día, Ciro. Le preguntan sobre justamente las multas que impuso el INE y la presidenta dice, vamos a ver qué dice el tribunal, porque las resoluciones del INE son contradictorias. En una ocasión resuelven algo y en otra ocasión resuelven otra cosa. En algún momento en el INE dijeron que el tema de los acordeones no había influido, ahora resuelven algo diferente, incluso con voto dividido entre los consejeros. Entonces vamos a ver qué dice el tribunal. Dice la presidenta que no se explicaría la diferencia que hay entre los distintos ministros, en los distintos candidatos, si se hubiera orientado a todos para que votaran exactamente igual. Dice, mucha gente llevó sus listas para poder recordar por quién votar, pero el INE decide un día una cosa y al día siguiente otra. Dice, lo que no se puede rebatir es que esta elección es mucho mejor a que hubiera decidido sola la presidenta. Todo es perfectible, es mejor lo que ocurrió. Dice, que decide el tribunal sobre el tema de las listas que pudieron haber llevado personas para poder recordar por quién votar. No ¿Alguna opinión sobre esto, consejero Jaime Rivera? Hay que recordar también que el 29 de mayo el Consejo General decidió por unanimidad declarar que los acordeones configuraban propaganda ilegal. Sí. Entonces no es exactamente que digamos una cosa y después la contraria. El Consejo General, el 29
de mayo declaró Dos días ilegal antes esa de la propaganda. Unos días antes, sí. 2 días, 3 días arbitrariamente. antes, sí, sí. Sí, declaró ilegal esa propaganda. Y en consecuencia había que sancionarla ahora. Bueno, pues le agradecemos mucho. Gracias por esta opinión, por estas palabras. Gracias, Jaime Rivera, consejero del INE. Gracias a usted, Ciro. Bueno, pues ahí está. Ni hablar. Votó por unanimidad sobre la ilegalidad de los acordeones el INE. Sancionó en consecuencia. Pero antes de eso, o sea, son 3 pasos. Lo detecta, dice el consejero, quizá tardíamente, no lo sé, porque conocimos de los acordeones 2 o 3 semanas antes de la elección. Bueno, los consideran ilegales. Pero un mes después, esto fue a finales de mayo, a finales de junio, determinan que pese a que eran ilegales, que sí existieron, que sí influyeron y todo, no hay elementos para considerar inválida la elección por los acordeones. Es decir, avalan la elección a pesar de los acordeones. Y ayer, cuando con mucha ingenuidad algunos esperábamos un gesto realmente histórico del INE en este tema, el INE se limitó a hacer lo que el procedimiento establecía. Pues ayer ya nada más era, ¿lo sancionamos o no? Como nos dice el consejero, pues como era una ilegalidad había que sancionarla. Y repito, el señor Arístides Guerrero, que sin duda, al igual que los otros 9 ministros de la Corte que asumirán el 1 de septiembre fueron beneficiados por los acordeones, va a ser o será ministro de la Corte por 12 años y pagará una multa por los acordeones de 80,000 pesos. 80,000 pesos. Sí. Pues, ganga. A ver, pueden decirme 12 años por 12 meses, 144. Pueden dividir 80,000 entre 144 para saber cuánto le va a salir de multa mensual. ¿Cuánto? 555. El señor Arístides Guerrero va a pagar 500 pesos mensuales de multa cada uno de los meses en que sea ministro de la Corte. Eso es un negocio, eso es un negocio y no cuentos. No porque el señor Arístides o el señor Hugo Aguilar o el señor Irving Espinosa o la señora Estela Ríos o Giovanni Figueroa hayan ellos trabajado en un cuarto oscuro ahí, tenebroso, preparando los acordeones, no, sino porque ellos saben que se beneficiaron de los acordeones. Ninguno de ellos dijo, yo me aparto, yo me hago a un lado, porque esto es una trampa. Y yo no puedo ganar con una trampa. Ninguno de los 9 lo hizo. Y a cambio van a pagar algunos 800 pesos mensuales, otros 500, otros menos de 500 pesos promedio por cada mes que estén en la Suprema Corte. Eso es un negocio. Eso es un buen business, Ciro, ¿no? Eso es rentabilidad, eso es productividad. Es efectivamente. Y si le entramos, Ciro, ya olvídate a las comparaciones en todo caso, pero pues está, por ejemplo, para el asunto por lo menos de 5 de los ministros que van a pagar 95,000 pesos para abajo, va a pagar más la ciudadana que agredió o insultó a un policía por sanción, va a pagar más ella que estos ministros La por señora esta. Jimena Pichel, ¿no? Por cierto, a ver si podemos ver. 97,000 pesos. Va a 5 pagar, ministros, Ciro, van van a a pagar pagar menos.